Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro 1, 6. Pero como siempre, antes vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por la capacidad que nos has dado, Señor, de conocerte. A través de ese perdón incondicional para nuestros pecados que procuraste en la cruz de tu Hijo Jesucristo, podemos acercarnos a ti sin tener que cambiarte, Señor. Poder disfrutar de tu gran poder y tu amor incondicional. Padre, tu palabra dice en Romanos 10:11, acotando el Antiguo Testamento, que todo el que confíe en ti jamás será defraudado, Señor. Y pedimos que tu palabra hoy, Señor, a través de tu Espíritu, la ministres a nuestros corazones para que nos des cada día más y más fe, para poner nuestra confianza en ti y ver la realidad de tu fidelidad, Señor. Y en esa manera nuestra fe crezca y podamos verdaderamente vivir vidas satisfechas en ti, que dan gloria a tu nombre en este mundo, Señor. Somos tuyos, Padre. Haz esto hoy a través de este estudio, te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Primera de Pedro, estamos de regreso en Primera de Pedro después de un par de semanas que estuvimos fuera con la Navidad y Año Nuevo y todo esto, pero a manera de prólogo, para que nos recordemos un poquito, Primera de Pedro es una epístola donde el Espíritu de Dios, ¿no?, a través de Primera de Pedro busca equiparnos con la esperanza necesaria. ¿Para qué? Para que nuestro peregrinaje por este mundo de sufrimiento sea para nuestro beneficio en vez de nuestra ruina. ¿Por qué? Mira, porque la enseñanza bíblica, ¿no?, lo que enseña la Biblia no es si tenemos pruebas, sino cuándo las tengamos. Las pruebas son seguras. Vamos a tener pruebas en este mundo. Y sufrir o pasar por pruebas con o sin esperanza tiene resultados completamente diferentes y opuestos. Hemos visto que el sufrimiento con esperanza produce paciencia, que produce santidad y vida eterna, mientras que el sufrimiento sin esperanza produce frustración, que lleva a la corrupción y a la muerte espiritual. ¿Okay? Y hemos visto entonces que la enseñanza principal de Pedro, o la enseñanza principal de Primera de Pedro, es que tenemos que aprender a besar en vez de resentir la vara del Señor. Porque las pruebas de sufrimiento son las herramientas que Dios utiliza para enriquecernos con tesoros eternos, enriquecernos en las cosas de Dios. Dios nunca dijo que va a ser fácil, sino que va a valer la pena. ¿Okay? Esa es la bandera de Primera de Pedro, con la cual estamos armados para afrontar las vicisitudes y las pruebas que el Señor en su soberanía orquesta para nuestras vidas. Dios nunca dijo que va a ser fácil, sino que va a valer la pena. Acuérdense de eso, esa es la bandera y la van a necesitar. En cuanto al bosquejo de la epístola, estamos en el primer capítulo todavía, y hoy vamos a estar en el versículo 6 en adelante. El primer capítulo se trata de nuestra salvación y como la base de todo y para todo. En los primeros dos versículos un saludo, y del 3 al 12 estamos viendo, o hemos estado viendo, que habla de que la salvación es una salvación que da esperanza. ¿Okay? Y eso fue lo que leímos la última vez en el versículo 3. Empiezo a leer acá en el versículo 3, a manera de texto previo, dice que Pedro empezó diciendo: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y ahí llegamos al versículo de hoy, que dice, en el versículo 6 dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría. ¿Cómo así? Bueno, ¿qué es motivo de gran alegría? Porque leemos ahí, Pedro dice, esto es motivo de gran alegría. ¿Y cuál es el motivo de gran alegría? Bueno, la esperanza de salvación eterna, que él acaba de decir que tenemos, la expectativa confiada de un futuro extremadamente feliz. Porque eso es lo que tenemos en Jesucristo, una expectativa confiada, lo que es verdaderamente esperanza, de un futuro extremadamente feliz, tanto el futuro inmediato como el futuro mediano, el futuro a largo plazo y en la eternidad. Y yo puse aquí, porque es la conexión entre fe, esperanza y alegría. Fe que produce esperanza, esperanza produce alegría. El punto es que la esperanza de salvación eterna que se obtiene mediante la fe en Jesucristo produce verdadera alegría, verdadero gozo, verdadera felicidad. La esperanza de salvación eterna que se obtiene mediante la fe en Jesucristo es lo que produce verdadera alegría o verdadero gozo.
¿Ok? Y esa es la conexión entre fe, esperanza y alegría. Sí, ustedes saben eso es fe y alegría, bueno, pero la fe produce esperanza y la esperanza te da, pone en tu corazón alegría, un gozo indescriptible, como dice Pedro más adelante, vamos a estar viendo hoy. Pero, mira, en el cristianismo todo está basado en fe. En el cristianismo todo está basado en fe. Toda bendición se origina a través de la fe. Toda, mira, toda. Y el punto es este, que la fe tiene que ser refinada, acrisolada o purificada para ser efectiva. Y esto es lo que va a estar Pedro hablándonos hoy en los versículos 6 y 7 que vamos a estar viendo ahorita. Dice, en el cristianismo todo está basado en fe, todo es basado en fe. Y toda bendición se origina a través de la fe, pero la fe tiene que ser refinada, acrisolada o purificada para ser efectiva, cada día más y más efectiva. Y por eso es que leemos entonces en el versículo 6 y 7, dice, esto es para ustedes motivo de alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y el contexto de lo que estamos viendo en Primera de Pedro es que Pedro le está escribiendo a las iglesias que le está por llegar una gran tribulación de manos del emperador Nero, que está desatando en ese momento una oleada de persecución terrible a los cristianos. Y Pedro le está diciendo, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y el versículo 7 dice que el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y mira, la fe tiene que ser refinada, acrisolada o purificada para ser efectiva. Entendamos esto. La meta de la fe es conocer a Dios. La meta de la fe no es conseguir lo que tú quieres. La meta de la fe es conocer a Dios. Es la razón por la cual Jesucristo murió en la cruz para perdonar los pecados del mundo, no para que tú y yo simplemente podamos quedarnos en nuestro pecado y igual ir al cielo. No, el punto no es ir al cielo, el punto es conocer a Dios, lo que llama la Biblia vida eterna o salvación. La meta de la fe es conocer a Dios, vida eterna, salvación. Pero nosotros tenemos fortalezas, y esto es lo que enseña la Biblia, fortalezas que nos impiden crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, el gol de lo que estamos haciendo aquí, de seguir a Jesucristo y todo esto, el gol es conocer a Dios. No es ser religioso y aparentarse mejor que los demás, no. El gol es que conozcamos a Dios, que disfrutemos vida eterna, que es nuestra salvación, nuestra capacidad de conocer a Dios. Pero la Biblia enseña, y lo pongo ahí en 2 de Corintios 10:3, o mejor dicho, 10:4, donde dice que nosotros tenemos fortalezas que nos impiden crecer en el conocimiento de Dios. Vean lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:10. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y esas fortalezas, vamos a ver, son creencias falsas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta, ¿qué? ¿Contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. El problema es la fe, el gol de la fe es que tú y yo conozcamos a Dios y adquiramos de Él satisfacción, vida eterna, y eso glorifica el nombre de Dios, porque el que satisface en este mundo, en la historia de nuestras vidas, el que satisface se lleva la gloria. Pero tenemos fortalezas, malas creencias, argumentos y toda altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y ahora, pero miren esto, el punto es que Dios, no solo la meta de la fe es conocer a Dios, pero nosotros tenemos fortalezas que nos impiden conocerlo. Bueno, Dios promueve nuestro crecimiento espiritual poniéndonos a prueba. Dios promueve, y quería poner obliga, pero en realidad no obliga, Él promueve. Pero tú y yo podemos ser mulas y pasar por las pruebas y no aprender nada, por lo cual en última instancia no pude poner te obliga, porque Dios en cierta forma sí te manda, quieras o no, y te deja pasar por vicisitudes y problemas, pero no te está obligando a crecer, te está forzando a que utilices eso, pero no te puede forzar. Si tú quieres ser mula y no quieres aprender, bueno, pues vas a pasar por la prueba de todas maneras, simplemente que vas a pasar y vas a terminar peor. Pero Dios promueve nuestro crecimiento espiritual poniéndonos a prueba, lo que llama la Biblia disciplina. Dios disciplina a todo hijo que recibe. Hebreos 12:10 lo pone en claro. Hebreos 12:10 dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Dice,
pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz a quienes han sido entrenados por ella. Dios promueve nuestro crecimiento espiritual poniéndonos a prueba. Ese es el gol de la disciplina del Señor, del entrenamiento de Él. Lo que pasa es que tú y yo, ¿entiendes esto? Tú y yo nos conformaríamos o nos conformamos con superficialidad, con mediocridad, con conformismo espiritual. Y a veces decimos, si somos sinceros, a veces decimos, mira, no me importa morir pobre en las cosas de Dios, solo quiero tener vivir cómodo. Tú y yo muchas veces lo que queremos es una vida sin problemas, ¿verdad? Pero ¿sabes? Dios dice, ¿sabes qué? Lo siento. El gol de esta vida no es que tú la pases bien y llegues a la eternidad pobre. La idea es que tú enriquecerte espiritualmente. Primero que nada, en conocerme a mí. Inicialmente, que conozcas el perdón de tus pecados, lo que hice por ti en la cruz. Pero el punto es que utilices esa información para acercarte a mí y conocerme a mí, empezar a disfrutar de mí. Y Dios no nos va a dejar malgastar nuestro tiempo. Si es por ti y por mí, nosotros decimos, no me importa morir pobre en las cosas de Dios, solo quiero vivir cómodo. Déjame vivir una vida tranquila, es lo que diríamos. Pero Dios no nos va a dejar malgastar nuestro tiempo. Mira lo que Él dice en Filipenses 2. Filipenses 12 dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Lleven a cabo su salvación. Es lo que hemos estado hablando y lo vimos en el último servicio que tuvimos en el año pasado, de que este año que sea si vamos a hacer una resolución de conocer más a Dios, no de ser más religiosos, sino de conocer más a Dios y de buscar que Él se revele y poder verdaderamente disfrutar de la vida eterna que Él murió en la cruz para que nosotros podamos obtener. Dios es persistente en su deseo de enriquecernos espiritualmente. No hay nadie tan persistente como Dios y Él es persistente en su deseo de enriquecernos espiritualmente. Y mira, Hebreos 12, una vez más, capítulo 6 dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota todo el que recibe como hijo. Ahí está hablando, fíjate que el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. El Señor no es que azota molesto. Él no está molesto en Cristo, ya aplacó su ira, pero Él entrena y le pone pruebas a todo hijo que recibe. No es opcional. El versículo 8 dice, si a ustedes, es más, mira lo que dice el versículo 8, si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Lo que nos está diciendo este versículo es que si tú eres hijo de Dios porque tú le has entregado tu vida a Jesucristo, Dios te va a disciplinar, Dios te va a entrenar. Y todos reciben entrenamiento. Lo dice, es más, si no estás recibiendo disciplina, más bien da una alerta roja, porque dice que entonces son bastardos y no hijos legítimos. Y lo último que queremos tú y yo hacer, encontrarnos que somos bastardos, que somos hijos ilegítimos. Pero el punto que quería que viéramos es que Dios es persistente en su deseo de enriquecernos espiritualmente. El amor de Dios, yo lo he dicho mil veces desde aquí, desde este púlpito, el amor de Dios no es un amor consentidor. Está bien, ven acá, toma, tú no quieres comer carne, no quieres comer tu sopa, bueno, está bien. Puro algodón de azúcar, puro dulce, ok, está bien. No, el amor de Dios no es un amor consentidor, es un amor perfeccionador. Y Él sabe lo que tú y yo necesitamos, y lo que necesitamos es crecer en el conocimiento de Dios, y la forma de hacerlo es a través de pruebas. Así que Dios dice, lo siento, porque te amo, te disciplino. Y eso es lo que estamos viendo aquí hoy. Y en este versículo 7, Pedro hace una analogía entre la fe y el oro. ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron ahí? En el versículo 7 dice, el oro se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, al ser acrisolada por las pruebas. Entonces, Pedro está haciendo una analogía entre la fe y el oro. En el aspecto de como en la misma manera que el oro es acrisolado por el calor intenso, también la fe es acrisolada o purificada o depurada mediante las pruebas. Mira, cuando Pedro hace aquí analogía entre la fe y el oro, se está remontando a una expresión hecha
por un hombre que supo de forma especial lo que significa pasar por pruebas difíciles. ¿Se acuerdan quién? Job. ¿Se acuerdan de Job? Y mira, lo pongo en la Biblia de las Américas porque Job 23:10 dice, pero él sabe el camino que tomo y cuando me haya probado saldré como el oro. ¿Se acuerdan que Job le cayó de todo? Y sin embargo la belleza de Job es que nunca negó al Señor. Y Job dice en Job 23:10, cuando el Señor me haya probado, cuando haya terminado de probarme, voy a terminar como el oro. Y eso en cierta forma es probablemente lo que Pedro está remontándose en su cabeza para darnos esta analogía entre la fe y el oro. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos, acuérdense esto, miren, en los tiempos bíblicos cuando una persona quería construir algo de oro fino, ¿qué hacía? Bueno, conseguía el mineral de oro en bruto y lo ponía en un calor intenso. ¿Hasta cuándo? Hasta que las impurezas en el mineral se quemaban y quedaba solo el oro puro. ¿Verdad? Pero ¿cómo quemaban las impurezas del oro bruto? Bueno, lo ponían en un calor intenso hasta que el calor intenso quemara todo lo impuro, todas las impurezas. ¿Y cómo sabía el orfebre, el que estaba haciendo esto, que todas las impurezas en el mineral habían sido consumidas? ¿Sabes cómo? Cuando el orfebre podía ver su propia imagen en el oro licuado. Y es algo que tenemos que remontar, porque esto es hartamente, digamos, en este contexto adquiere otro sentido, porque el oro bruto lleno de impurezas lo pones en calor intenso, y ese calor intenso al principio derrite, pero al principio lleno de impurezas tú no ves tu reflejo, pero a medida que las impurezas se van quemando, el orfebre sabía que había terminado el proceso de quemación, si está bien dicho, o de depuración del oro impuro, y era puro oro puro en el momento en que él podía ver su propia imagen en el oro licuado. Y eso lo vemos en Romanos 8:29. A todos nosotros nos encanta Romanos 8:28, ¿verdad? Porque ¿te acuerdan? Romanos 8:28 dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de los que han sido llamados acorde a su propósito. Pero el versículo 29 es uno que muchas veces lo pasamos por alto y es sumamente importante porque ahí dice cuál es el propósito de lo que Dios está haciendo en el universo. Si tú alguna vez te preguntas, Dios, ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿Por qué esto? ¿Para qué esto? Aquí está la respuesta. En Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ¿qué? A ser transformados según la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanitos. Es decir, el propósito de Dios de todas las edades en tu vida no es que tú la pases cómodo. El propósito de Dios en tu vida en última instancia es transformarte a ti a la imagen de Jesucristo. Y una vez más, ¿cómo lo hace? Mediante las pruebas. Y eso es lo que tenemos que ver, porque el punto cuando vamos a pasar por pruebas es que si sentimos que las pruebas no tienen sentido, ¿por qué esto? Pues, ¿para qué? Me parece qué bueno puede salir de esto. Bueno, ¿sabes qué? Dios lo utiliza, hay un Dios soberano, que esto no pasó por mala suerte. Ciertamente tengo que tener cuidado de que esto no sea simplemente una consecuencia de mi pecado, de la cual estoy pasando por pruebas innecesarias, pero hay pruebas que no son consecuencias de tu pecado, sino simplemente Dios las dispuso para tu crecimiento espiritual, para tu enriquecimiento eterno. Y el punto es que, bueno, ¿qué pasa entonces cuando la fe es acrisolada por pruebas? Ahí está, en el versículo 7 dice, y la fe de ustedes al ser acrisolada por las pruebas, ¿qué? Demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Pero esa expresión demostrará que es digna de aprobación o alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo revele, es un poquito, digamos, un poquito confusa, pero porque en el original la expresión es el neurisco, que significa encontrar, obtener, percibir o descubrir. Entonces lo que Pedro está diciendo ahí, más cercano al original, lo dice la Nueva Biblia de las Américas, que lo pone de esta manera, que para que la prueba de su fe sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y una vez más, el acrisolar, el depurar de nuestra fe mediante pruebas vamos a ver que resulta en harta
alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo la palabra heurisco, que es lo que realmente está diciéndose ahí en el original. Es una palabra que habla de encontrar, de obtener, percibir, descubrir. Mira, el Señor lo dice claramente, enseñó en Mateo 7:8, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Y es una expresión de que el cristianismo es una cosa en que nuestro lugar es buscar y Dios nos da. El mismo Jeremías 33:3 dice: clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¿Cuáles son las cosas grandes y ocultas que tú no sabes? Bueno, esas fortalezas que tú tienes, tú y yo tenemos, de creencias falsas que nos impiden conocer a Dios. Y el que busca, encuentra. El que toca, se le abre. Pero si tú no estás buscando, entonces tienes menos oportunidades de conseguir. Mira, en las pruebas, en los momentos difíciles de la vida, es que nosotros buscamos a Dios y recibimos de Él pan de vida. Ponte a pensar, haz inventario en tu propia vida. ¿Cuándo fue que tú decidiste buscar a Dios? ¿Todo estaba yendo bien y decidiste, todo me está bien, ahora es momento de buscar a Dios? Te aseguro que no. Es cuando las cosas se pusieron difíciles. En las pruebas, en los momentos difíciles de la vida, es que nosotros buscamos a Dios y recibimos de Él pan de vida. Mira, eso lo vemos en la historia ahí en Daniel 3 de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan de esa historia? De Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel 3, donde estos patas por negarse a adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erguir, fueron arrojados a un horno en llamas. ¿Se acuerdan? Por ser fieles a Dios y no adorar una estatua de oro como Dios manda, pero el rey estaba diciendo que el que no adorara iba a ser enviado, arrojado al horno de fuego. Bueno, estos patas terminaron por ser obedientes a Dios, siendo arrojados al horno de fuego. ¿Cómo es posible? Estos patas están siendo fieles a Dios y Dios deja que los tiren al horno. Pareciera como que no tiene sentido. Bueno, pero ¿sabes qué? Tú y yo no tenemos voto. Tú y yo no somos Dios. Dios es el que sabe cómo es. Y mira lo que sucede. Y vemos ahí en Daniel 3:24 que cuando los envían al horno, después que los lanzan, el rey Nabucodonosor dice en el versículo 24 de Daniel 3: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos en el fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó él, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un Dios o de un hijo de Dios. Es decir, fue en el fuego de la prueba fue que ellos conocieron más íntimamente al Hijo de Dios. Y es una forma un poco analógica y alegórica quizás, pero es la realidad de que es cuando tú y yo pasamos por momentos difíciles que nosotros verdaderamente somos enriquecidos, porque es lo que nos motiva verdaderamente a buscar a Dios, y es cuando entonces Él nos da el pan de vida. Pero ¿cuándo se recibe este pan de vida? ¿Cuándo se recibe este pan de vida? Bueno, mira, el versículo 7 lo pone una vez más, y lo pone de que la fe de ustedes, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo se revele. Y aquí quiero que nos estacionemos un rato y bajemos un poco la velocidad y entendamos esto, porque esto es clave. El cristianismo no se trata de aprender un montón de reglas para ponerlas en práctica y ser buenos y ser mejores que antes. El cristianismo se trata de conseguir revelación de Jesucristo. Todo está centrado en una persona, y el único héroe de esta historia se llama Jesucristo, el Señor, más nadie. Mira, nuestra salvación en Cristo, y eso estoy hablando de salvación en el sentido grosso de todo lo que es tu justificación, tu santificación y tu glorificación. Pero nuestra salvación en Cristo es un proceso paulatino en el tiempo que tiene un desenlace apoteósico en el futuro. Velo de esa manera. Es un proceso tanto paulatino en este tiempo, donde aprendes a conocer a Dios cada día un poquito imperfectamente, pero cada día más y más, con que tiene un desenlace apoteósico al final. En la segunda venida de Jesucristo, cuando tú y yo pasemos a la eternidad.
Nuestra salvación en Cristo es un proceso paulatino en el tiempo que tiene un desenlace apoteósico en el futuro. Pero ahí dice el versículo 7 que es cuando Jesucristo se revele. ¿Qué es esto? Mira, ciertamente está hablando de cuando Jesucristo se revele en el fin del mundo y Jesucristo básicamente venga a este mundo y todo el mundo entienda y vea quién es verdaderamente, que Él es Rey y Señor de todo. Pero entendamos esto, mira. La santificación del creyente es un proceso centrado en recibir revelación de quién Jesucristo es y de qué tenemos en Él. Y ese es el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo no es darte la capacidad de hablar en lengua, ciertamente lo hace. No es darte la capacidad de hacer milagros, ciertamente lo hace. Pero el ministerio del Espíritu Santo, en última instancia, para lo cual el Espíritu Santo fue dado, es para darle al creyente revelación de quién Jesucristo es y de qué tenemos en Él. Ese es el proceso verdaderamente de lo que debemos estar buscando de Dios, que Dios nos revele quién es Jesucristo de manera más profunda e íntima y qué tenemos en Él. Mira, 2 Corintios 3:18, Pablo habla de la manera en que nosotros somos transformados. ¿Cómo somos transformados? Y lo puse ahí en la Reina Valera del 60 porque siento que lo dice mejor. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo en la gloria del Señor, estamos estudiando a Jesucristo, estamos viendo aquí su persona, a ver quién es Él y qué tenemos en Él. Y dice que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen que vemos. ¿Cuál es la imagen? La imagen del Señor, de Jesucristo, como por el Espíritu Santo, porque el Espíritu del Señor, porque es el Espíritu del Señor el que nos da gloria en gloria, la gloria de revelación, de saber quién Jesucristo es. Míralo de esta manera. Tú y yo pasamos de la muerte a la vida. ¿Cuándo pasamos nosotros de la muerte a la vida? Cuando el Espíritu de Dios nos reveló que Jesucristo era nuestra propiciación. ¿Sí? Mira, Jesucristo es nuestra propiciación. ¿Cómo así? Bueno, primera de Juan 2:2 dice que Él, Jesucristo, es el perdón de nuestros pecados, o es una forma de decir en el original, la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Tú y yo pasamos de la muerte a la vida cuando recibimos el perdón de los pecados por fe en que Jesucristo lo consiguió. ¿Ok? Y eso fue una revelación donde tú te diste cuenta, wow, entonces Jesucristo, ahora entiendo qué estaba haciendo en la cruz y cómo afecta a mi persona. Tú recibiste revelación de que Jesucristo es tu propiciación. Bueno, pasamos de la muerte a la vida cuando el Espíritu de Dios revela a Jesucristo como nuestra propiciación, pero crecemos espiritualmente cuando el Espíritu de Dios revela a Jesucristo como el pan de vida, como vemos en Juan 6:35, como la luz del mundo, Juan 8:12, como el buen pastor y la puerta en Juan 10, como la resurrección y la vida. ¿Te acuerdas que estoy hablando de los yo soy de Jesús en Juan 11:25? Como el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6. Cuando recibimos revelación de Jesucristo como la verdadera vid, que vemos ahí en Juan 15:1. Como el gran yo soy. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando como el gran yo soy en Juan 8:58? Y recibimos cada día más y más revelación de quién Jesucristo es y de qué tenemos en Él. El proceso de santificación es descubrir. Por eso que tenemos que buscar y acceder y preguntar y pedir y seguir en el proceso, pero no de que el Señor nos haga la vida fácil necesariamente, sino de que nos dé revelación de quién Jesucristo es y que tengo yo en Él, para yo de esta manera disfrutarlo. Y en la medida en que entonces yo disfruto lo que Dios me ha dado en Jesucristo, le doy gloria a Dios con mi vida, porque el que satisface se lleva la gloria. Mira, la fe en Jesucristo, el entregar tu vida a Jesucristo es como una gran apuesta. Mira, la fe en Jesucristo es como una gran apuesta. ¿Cómo así? Mira, tú y yo apostamos todo a Jesucristo, apostamos todos nuestros tesoros al nombre de Jesucristo. Y cuando Él sea revelado, va a haber una infinita cantidad de aprobación, gloria y honor para quienes en Él han puesto su esperanza. Tanto en el momento apoteósico del desenlace final de todo, como en cada momento
que tú estudiando la palabra de Dios y obedeciendo a Dios en lo que Él te enseña, te va revelando lo que quién Cristo es y qué relevancia tiene para tu vida y lo que Él te ha dado en Él. Tu identidad, para que no tengas que estar forjando tu propia identidad. Seguridad de que tu vida está justificada y que al final de tu vida tú vas a recibir el visto bueno y no tienes que estar dependiendo de que si tus logros en este mundo y que voy a perder mi vida y sabes que no, tienes identidad en Él. Tienes acceso a infinito amor, eres amado, no, mira, en tu peor momento, tan amado, en tu mejor momento como en tu peor momento, y tienes acceso a amor infinito, tienes acceso a conocer y a resguardarte y a entender el Dios poderoso de la Biblia, que es Señor de todo, y ese Dios tiene amor para contigo y está ahí dispuesto a ayudarte. Y mira, la fe en Jesucristo es como una gran apuesta. Y los que apostamos, ponemos todo al nombre de Jesucristo, este versículo de hoy dice que es a la revelación de Jesucristo, no vamos a ser defraudados. Es decir, vamos a recibir una cantidad alta de aprobación, gloria y honor a quienes han puesto su esperanza en Él. Romanos, ¿dónde está la cuestión aquí? Romanos 10:11 lo dice. Así dice la Escritura. Todo el que pone o el que confíe en Él no será jamás defraudado. La Escritura proclama que todo el que pone su confianza en Jesucristo jamás será defraudado. Jamás. Nunca vamos a decir al final de nuestras vidas, porque les dedicamos nuestra vida a Jesucristo, vamos a decir, ¿esto es todo? Vamos a morir y vamos a ver, ¿esto es todo? ¿No? ¿Malgasté mi vida siguiendo a Jesucristo para qué? ¿Para esto? No, jamás. El que sigue a Jesucristo, el que pone su confianza en Él, jamás será defraudado, ¿no? Romanos 10:11, todo el que confía en Él no será jamás defraudado. Mira, esas voces burlonas de quienes dicen, qué tonto eres viviendo para Jesucristo en vez de disfrutar tu vida. Bueno, se van a ser silenciados o callados para siempre, porque todo el que confíe en Él jamás será defraudado. Todo el que decía, tú sabes, menospreciar la aprobación de los demás con tal de conseguirte fiel a Jesucristo, jamás vas a ser defraudado. Qué tonto fuiste de ponerte hasta siguiendo a Jesucristo, una persona que ni siquiera sabes, ni siquiera lo puedes ver. ¿Entiendes? Todo el que confíe en Él no será, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. ¿Ok? Ok, bueno, para terminar ya los últimos versículos de hoy, el 8 y el 9. Mira cómo sigue Pedro y dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él. Y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Mira cómo lo dice Pedro, dice, ustedes lo aman a pesar de que no lo han visto. Y ahora no lo ven, creen en Él. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Mira, lo pongo una vez más, porque ya más o menos lo dije, pero la meta de la fe es salvación, que es vida eterna, tu capacidad de conocer a Dios. La meta de la fe es salvación, vida eterna, conocer a Dios. Pero vean esto, que gozo indescriptible y glorioso, como dice este versículo de hoy, proviene del conocer a un Dios indescriptible y glorioso. ¿Ok? En la meta de la fe es conocer a Dios. Y el gozo del cual Pedro está hablando aquí, dice que aunque ustedes no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación, su capacidad de conocer a Dios. En la medida, mira, el punto es este, mira, el que cree que gracias al sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz, todos sus pecados han sido perdonados, nace espiritualmente a una vida capaz, y esta es la palabra operativa, capaz de conocer y deleitarse en el infinito poder y amor incondicional del Dios verdadero. Voy a repetir eso porque la palabra clave en esta expresión que le estoy dando es capaz. El que cree que gracias al sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz todos sus pecados han sido perdonados, es decir, si tú estás aquí y tú has recibido el perdón de tus pecados porque creíste que Jesucristo en la cruz estaba pagando por todo,
Entonces tú al creer eso, la palabra de Dios enseña que tú naces espiritualmente a una vida que es ahora capaz. Es capaz de conocer y deleitarse en el infinito poder y amor incondicional del Dios verdadero. Pero es capaz. Nosotros tenemos que pasar capaz a que sea una realidad. Busquemos que esa capacidad se convierta en una realidad. Y eso es lo que Filipenses nos dice. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Lleven a cabo su salvación. Es como que Dios está diciendo que ya les di a Jesucristo. Ahora es cuestión de ustedes de que busquen, digamos, escudriñar ese regalo que les ha dado, a ver cómo es que ese regalo, ese don que les estoy dando, es capaz de llenarlos a ustedes y de darles todo, absolutamente todo lo que necesitan para ser llenos de un gozo indescriptible y glorioso. ¿Qué tanta necesidad, qué tanta tristeza hay en un corazón que, como aquí en el versículo 8 dice, que tiene un gozo indescriptible y glorioso en su corazón? Piensa tú, ¿cuánta depresión hay en un corazón que está lleno de gozo indescriptible y glorioso? Me cuesta trabajo pensar que puede haber gozo indescriptible y glorioso en un corazón y a la vez tristeza y digamos, y miseria de depresión, y porque yo, gozo indescriptible y glorioso. Yo quiero eso. Levanta la mano si quieres gozo indescriptible y glorioso en tu corazón. Obviamente todos levantamos la mano. Si no la levantaste porque no estás entendiendo lo que estoy diciendo. El punto es que no nos conformemos entonces con lo básico. Avancemos hacia la madurez. Y estamos en un momento ideal porque estamos empezando el año. Y todo el mundo en el año aquí hace, tú sabes, y hacemos resoluciones de fin de año. Y voy a ir al gimnasio, voy a bajar peso, y voy a comer bien. Y tú sabes, X, Y o Z, y hoy voy a trabajar, voy a hacer bastante dinero. Bueno, X, no. Pero ¿sabes qué? Lo más importante es lo más importante. No nos conformemos con lo básico, avancemos hacia la madurez. Y ese es un mensaje que la palabra de Dios enseña por todos lados. En Hebreos 6.1 dice... por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Esa es la exhortación de Hebreos 6.1. Avancemos hacia la madurez. Ya dejemos las cosas elementales, el ABC del cristianismo, y avancemos a la madurez. Y de paso, el ABC del cristianismo no es movernos del Evangelio, sino es más hundirnos en el Evangelio y más centrarnos en una persona. No es entonces ver qué más, sino es la persona de Jesucristo y recibir que esa persona entendamos cada día más y más quién es y qué tenemos en Él, de manera que podamos disfrutarlo. ¿Okay? No nos conformemos con lo básico, sino avancemos hacia la madurez, como Hebreos 6.1 dice, avancemos hacia la madurez. De la misma manera que Pablo en Filipenses 3.2, como lo hemos estado hablando hoy, lo dice. Pablo dice en Filipenses 3.12, dice, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Pablo, el apóstol Pablo. Y ya al final de su vida, en cierta forma, todavía no eran Filipenses no es una de las epístolas que escribió desde la cárcel en su último encarcelamiento, pero estaba ya al final de su ministerio, no a punto de morir como en 2 Timoteo, pero simplemente, y sin embargo Pablo dice que él sigue adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Jesucristo lo alcanzó a él. Y en el versículo 14, mira lo que dice también en Filipenses 3.14, dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y la exhortación es la que les acabo de decir. Busquemos que esa capacidad que tenemos, porque si tú crees verdaderamente que has sido perdonado en Cristo, primero tienes que creer eso. Sin eso no hay nada. Pero si tú crees verdaderamente que Dios te ha perdonado gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz, tú eres una persona que tiene un alma capaz ahora de conocer a Dios. Bueno, como dice Filipenses 2.12, lleva a cabo tu salvación y haz que esa capacidad de conocer a Dios se convierta en una realidad en tu vida. Y no dejes que ningún otro gol, ninguna otra meta en tu vida interponga en esa meta primordial y principal para la cual tú existes. Tú naciste a este mundo, tú y yo nacimos a este mundo primordialmente es para conocer a Dios y darlo a conocer. Todo lo demás no va a tener ninguna relevancia dentro de 100 años. Y digo 100 años porque dentro de 100 años ninguno de los que estamos aquí vamos a estar vivos. Dentro de 100 años todos vamos a estar en la eternidad. Y en ese momento para nada te va a importar si cuántos hijos tuviste, y que si fuiste exitoso en tu trabajo, que si tú... Bueno, ¿sabes qué?
bacán, sé fiel en las cosas, pero lo único que realmente va a ser relevante para ti dentro de 100 años es si tú conociste a Dios y cuánto. Y ese ha de ser nuestro gol. Y lo pongo aquí, mira, a medida ya para despedirme, y puse que en la medida que nuestra capacidad de conocer a Dios se convierta en una realidad de nuestras vidas, en esa medida vamos a tener un corazón lleno de gozo indescriptible y glorioso. Porque es que al final, ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Porque estamos obligados para no ir al infierno? No, estamos haciendo esto porque queremos disfrutar de lo que ya es nuestro. Es un delito, es una tragedia tener $1.000.000 en el banco y porque no sabes cómo ir al banco a retirarlo, tienes que estar robando carteras en Gamarra, en el metro. ¿Por qué? Porque tienes $1.000.000 en el banco, pero no sabes cómo ir al banco y usar la tarjeta del cajero. No, aprendamos a establecernos y hacer llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor, como dice el Señor, porque Él es el que nos los dio y Él es el que está organizando nuestras vidas con ciertas pruebas y vicisitudes, con el propósito de animarnos y de motivarnos a que nosotros pongamos siempre nuestra mirada en el sitio adecuado, que es en nuestro crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual de los demás. En la medida, repito aquí para terminar, en la medida que nuestra capacidad de conocer a Dios se convierta en una realidad en nuestras vidas, en esa medida vamos a tener un corazón lleno de gozo indescriptible y glorioso. Y todos queremos aquí tener nuestros corazones llenos de gozo indescriptible y glorioso. Y hagámoslo por el bienestar personal de nuestras propias almas y por la gloria de Dios, porque Dios verdaderamente es glorificado. Tú y yo tenemos un verdadero testimonio, no cuando tú y yo aparentamos ser mejores de lo que somos, sino cuando tú y yo verdaderamente tenemos el corazón satisfecho y lleno de este gozo indescriptible y glorioso que la Escritura habla. Ahí es cuando verdaderamente, ¿sabes qué? Todos estamos pasando por el cáncer, todos estamos pasando por la falta de dinero, todos estamos pasando por las enfermedades, todos estamos pasando por esto, solo que los que tenemos a Jesucristo, tenemos el corazón en medio de nuestras vicisitudes, un corazón lleno de gozo indescriptible y glorioso. ¿De dónde sale eso?, pregunta el no creyente. Gloria a Dios. Porque, yo se lo he dicho, la paz de Dios, hay una expresión de que cuál pintura o cuál figura se parece más a la paz de Dios, y habían dos, una donde estaba un pajarito con un nido en un lago placentero, en un arbolito con una brisita suave, estaba ahí, o digamos, el mismo nido, pero en una catarata que cae arrolladoramente. En el medio de la catarata hay como una piedra que sobresale, y en el medio de esa catarata y el estruendo de la catarata está, digamos, el mismo nido, pero los pajaritos que están en ese nido están así, piu, 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 tranquilitos. ¿Cuál de los dos crees tú que se parece más a la paz de Dios? Es el segundo, el que en el medio de las vicisitudes de la vida podemos seguir con el corazón lleno de un gozo indescriptible y glorioso, porque conocemos a Dios cada día más y disfrutamos de Él y podemos descansar en Él. Filipenses 2:12, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por... No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.